Buenos días. Bueno, siguiendo con la producción de estos videos destinados a hablar sobre la obra freudiana, hoy es el turno de hablar de Lo inconsciente, texto de Freud de 1915. De modo tal que seguimos en la órbita de lo que ha solido llamarse la etapa de los escritos metapsicológicos de Freud, es decir, la etapa que aproximadamente va de 1914 a 1916. Este, Me parece, antes de introducirnos sí, finalmente en el texto, tomar un comentario previo que hace Jim Strachey, es decir, el editor de la Standard Edition de la obra completa de Freud, quien allí argumenta que nunca fue la idea de Freud hacer del concepto inconsciente un uso filosófico, sino más bien un uso práctico. Con esto Strachey quiere decir que, bueno, la idea de tomar la existencia del inconsciente no tiene que ver simplemente con el mero ejercicio de reflexionar sobre ello, sino más bien que atañe a la práctica analítica, es decir, que compromete a al menos dos. El paciente, que por vía de la asociación libre puede convertirse en un analizante, y el analista, que va a ser quien escucha. Ahora sí, ya podemos ingresar en el texto. Texto que Freud va a dividir en 7 capítulos. Entonces, la propuesta al menos de este video es abarcar los 3 primeros y dejar para después lo que va del capítulo número 4 al 7. Entonces bien, en el primer capítulo, Freud nos va a hablar sobre la justificación del término inconsciente, diciéndonos que es necesario y legítimo. ¿Sí? ¿Necesario por qué? Bueno, él nos dice que va a ser una exigencia insostenible postular que la conciencia abarque todo acto psíquico. Es decir, para Freud es insostenible el hecho de que todo lo que ocurra en nuestro aparato psíquico sea consciente, perdón. Podríamos hacer el ejercicio rápido, ¿no? Cada uno de nosotros podría tomar diferentes datos, digámoslo así, de su vida, hacerse la pregunta y bueno, darse cuenta que hasta el momento en el cual uno no se hizo esa pregunta, dicho dato permanecía en un estado que no era consciente. Ahora esto deberemos verlo entonces respecto a la multivocidad del concepto inconsciente, es decir, a las diferentes cosas que podemos llamar inconsciente. ¿Sí? Y por otro lado, nos va a decir que este concepto es legítimo. Porque bueno, él postula, este, cuando suponemos la existencia del mundo inconsciente, no nos alejamos de nuestro modo común de pensamiento, es decir, como yo tengo una conciencia, supongo que las otras personas que rodean mi mundo también la tienen, ¿sí? Tengamos en cuenta que, si estamos hablando de 1915, estamos hablando de que Freud lleva experiencias relativas a lo inconsciente de al menos 25 años. Como ya lo marcábamos en videos anteriores, por ejemplo el de la represión o el de transferencia, ya Freud venía haciendo un recorrido por el hipnotismo y, por supuesto, la práctica analítica, de modo tal que estaba sumamente advertido de lo inconsciente, es decir, de que durante un análisis aparecían representaciones de las cuales una persona, un paciente o un analizante mejor, hasta ese momento no tenía ni idea. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos la justificación del concepto inconsciente. ¿Sí? Es decir, es un elemento necesario y legítimo. Ahora bien, en capítulo 2, ahí sí nos vamos a la multivocidad del concepto inconsciente. ¿Sí? Multivocidad porque Freud dice que, bueno, al concepto de inconsciente lo podemos tomar desde un punto de vista descriptivo o sistemático. ¿Sí? Si lo vamos a hacer desde el punto de vista descriptivo,
vamos a tomar por inconsciente todo aquello que no podemos en este momento denominar como consciente, ¿sí? Entonces bien podríamos suponer que desde el punto de vista descriptivo solamente va a ser consciente aquella representación o aquella percepción de la cual yo estoy enterado en este momento que estoy poniendo en juego, ¿sí? En este sentido, digamos, aquello que es susceptible de conciencia, vale decir lo preconsciente, es decir, todo aquel conjunto de representaciones que sin un mayor gasto de energía yo podría traer a la conciencia, también las vamos a denominar inconscientes bajo el punto de vista descriptivo, ¿sí? Pero ahora bien, si tomamos lo inconsciente desde el punto de vista sistemático, solamente vamos a poder denominar inconsciente a aquello que pertenece al sistema propiamente inconsciente, ¿sí? Recordemos que para esta altura de su obra, Freud trabaja con tres sistemas, ¿sí? Inconsciente, preconsciente y consciente. De hecho, también Freud en este mismo texto nos plantea la pregunta de si, bueno, tres sistemas o dos, ¿sí? Por la cercanía que habría entre lo consciente y lo preconsciente, ¿sí? Pero bueno, podríamos hablar sencillamente de tres sistemas, ¿sí? Entonces, bajo el punto de vista sistemático, vamos a contar allí con aquellas representaciones que jamás han sido inconscientes y también aquellas que han sido reprimidas. Es decir, que por la vía del principio del placer, como también lo comentábamos en textos anteriores, en videos anteriores, mejor dicho, bueno, por el hecho de, si se les admitiese su presencia en la conciencia, serían displacenteros y que por este mismo motivo es que se lleva a cabo el proceso de desterrarlos hacia el mundo inconsciente, es decir, al sistema inconsciente. ¿Sí? Por último, aquí Freud se va a plantear una cuestión bastante interesante en capítulo 3 sobre la existencia de los sentimientos inconscientes. Abro un paréntesis. En el próximo video vamos a hablar, ya que hacemos mención a la cuestión epistemológica, de por qué para Freud el psicoanálisis es una metapsicología, es decir, que va más allá de la psicología, postulando entonces que cuando hablemos de metapsicología vamos a estar hablando de un punto de vista que contempla lo económico, lo tópico y lo dinámico. ¿Sí? Entonces, bien, aquí aparece esta cuestión de si la cuestión de, ya una vez cerrado el paréntesis, ¿no? La cuestión entonces de los sentimientos inconscientes. Freud dice, ¿podemos postular la idea de que un sentimiento sea inconsciente cuando justamente la cuestión de los sentimientos tiene que ver con la cuestión de las sensaciones? Es decir, lo que puedo sentir, lo que forma parte de la conciencia. Pregunta me parece sumamente fundamental en torno a lo que tiene que ver con las formaciones de sustitutos o subrogados. O podríamos decir también de falsos enlaces. Concepto que no aparece aquí, pero que a mí me parece el más adecuado para plantear esta problemática. ¿Sí? Freud nos marca entonces que una vez advenida la represión, ¿sí? Este mecanismo de defensa que desterraría de la conciencia aquellas representaciones que son displacenteras, bueno, Freud nos dice, es solamente la parte de las representaciones la que paga tributo a la represión, ¿sí? Es decir, solamente la representación es la que va a evitar al mundo de lo inconsciente.
Pero Freud nos va a postular entonces que un afecto no puede ser nunca inconsciente. ¿Sí? Es decir, cuando en psicoanálisis se habla de afectos inconscientes o de emociones inconscientes, él lo atribuye por sobre todas las cosas a un mal modo de uso lingüístico por parte de los analistas. ¿Sí? Lo que va a ser inconsciente entonces para Freud son las representaciones. El afecto bien puede sentirse, pero anudado a una nueva representación. Es decir, cuando, una vez advenida la represión, el afecto, que habría correspondido a aquella representación reprimida, ahora se ha unido a un nuevo representante. Cabal de esto sería, ejemplo cabal de esto sería, por ejemplo, el caso de las fobias, el cual ha sido analizado en el segundo capítulo de la represión que hemos hecho por este mismo canal. Así que bueno, si les interesa seguir con esa cuestión, les recomiendo que se dirijan allí. Hasta aquí me parece plantear estas cuestiones referentes a los primeros 3 capítulos del texto Lo Inconsciente. Les propongo que sigamos la próxima.